¿Cómo aportáis al capital humano de las empresas para las que trabajan? Ok, pues sí, creo que esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, nosotros dentro de nuestras funciones, en este caso creo que la que más podemos, pues, decir que es la que más nos piden, ¿no? Es la atracción de talento. O sea, diversas empresas que necesiten, pues, algún puesto llegan a nosotros a pedirnos, pues, que les reclutemos o atraigamos al perfil correcto, a la persona correcta para el puesto, ¿no? Entonces ustedes dirían, pues, ¿y cómo esta visión de capital humano la vas a poner en práctica a través de este proceso, ¿no? Pero la realidad es que no es únicamente para un departamento de capital humano. En todas las funciones puedes tú humanizar, ¿no? Cuando hablamos de humanizar, es muy importante considerar que no es solamente la calidez hacia el trato, el considerar que es una persona que tiene pues necesidades, que tiene el poder de decidir, sino también no perder de vista el profesionalismo. Entonces sí es una línea delgada, la verdad, pero creo que apostar en ella hace la diferencia totalmente. Y bueno, en nuestro caso podremos decir que desde el primer paso que hacemos para llegar a la gente correcta es ahora sí que el análisis de puesto. Cuando hablamos de un análisis de puesto, hablamos de poder conocer cuál es la cultura de la organización para la que nos está pidiendo ahora sí que el talento, ¿no? En este caso, nosotros siempre proponemos que lo ideal es ir a la empresa, conocer la cultura, poder ver el ambiente en el que se desenvuelven y de este modo ya podemos tener, antes de iniciar, la idea más cercana de la persona que debe estar en la organización, ¿no? Y además de esto, nos pasa, ¿no? Que dicen, necesito un administrador. Y es un administrador, ¿ok? Y creen que con esta información es suficiente para llegar a la persona, ¿no? Pero pues yo puedo necesitar un administrador y tú también, y no va a ser la misma persona, ¿no? Entonces es muy importante detenernos en esta primera parte para poder conocer cuáles son las necesidades de cada empresa, cuál es la cultura de cada empresa y poder ahora sí que tener en cuenta el perfil y las condiciones de puesto, de modo que podamos ahora sí que hacer un proceso humano adaptado a las necesidades de la empresa y siempre considerando a la persona, ¿no? Claro, cuando hablamos de proceso humano no solo consideramos a las personas que van a ingresar o a los candidatos, hablamos también pues de la empresa, ¿no? Creo que algo en lo que coincidimos es que un proceso se vuelve humano por muchas características, pero en nuestro caso tratamos de hacer énfasis en la transparencia, en la constante comunicación, la transparencia con la empresa, porque estamos muy conscientes de que tienen un sentido de urgencia y de que un puesto vacante cuesta. O sea, hay unas funciones que no se están realizando y que tienen la necesidad de que alguien ya en corto pueda poder realizarlas, ¿no? Y pues por parte de los candidatos igual es difícil, la verdad, decir que no a alguien, o sea, decirle pues no cumples con el perfil. La manera en la que se comunica también es muy importante, porque pues, o sea, situaciones que la verdad son difíciles de manejar, o sea, candidatos que te llaman directamente y que te dicen, oye, me postulé para tal vacante y te mandé mi currículum, y con el hecho de tomar la llamada y decirle, a ver, ¿me puedes decir tu nombre? O sea, y checar en ese momento el currículum. Digo, y aquí entran en juego, dos cosas. Una, si tú en currículum ves que no cumple con los requisitos, con el perfil, pues bueno, tú saber cómo manejar y decir en ese momento, oye, mira, la verdad es que necesitamos a alguien que tenga experiencia en esto específico y preguntarle, ¿has tenido experiencia en esto? O sea, porque a veces pues no lo pones no lo puedes plasmar en un papel, pero bueno, en nosotras también está indagar, ¿no? No cerrar la puerta, no cerrarnos nosotras incluso solo con lo que vemos en el CV, ¿no? Ese es que creo que es un error muy común, ¿no? O sea, ver CVs y ese es tu primer filtro no está mal, pero creo que como bien dice Olga, vale la pena ver más allá y eso nosotros lo llamamos ojo clínico, pero sí a lo mejor en experiencia no ha estado específicamente en lo que nos piden, pero ha hecho tal función en donde necesitaba las habilidades que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces el poder ver más allá del papel, que es como un error común en el proceso de reclutamiento. Y creo que algo importantísimo de cómo nosotros aplicamos ahora sí que esta visión humana es porque creo que todos hemos estado del otro lado de la moneda y todos hemos estado en un proceso de reclutamiento, ¿no? Y hemos pasado por la incertidumbre de no tener respuesta o que te digan, te vamos a hablar y nunca recibir la llamada,
o que simplemente pues no cubrías con el perfil, pero ni siquiera pudieron decírtelo, ¿no? Entonces, al estar del otro lado, porque yo he estado Sí, y creo que totalmente. tú también has estado, nos hubiese gustado contar con un proceso en el que nos den certeza, en el que nos sean honestos, en el que nos traten como lo que somos, personas. Entonces, es esta empatía que nos permite, pues ahora sí que intentar hacerlo del modo en el que nos hubiera gustado que también nosotras fuésemos tratadas. Entonces, de ahí que durante todo el proceso, por ejemplo, ya hablando después del análisis, en el proceso de reclutamiento, que como comentaba Olga, cuando nos llaman y no cumple el perfil y podemos en ese momento ver el CV y preguntar, si después de preguntas y pues de las respuestas que nos den vemos que no, si podemos ser honestas, ¿por qué no serlo, no? Claro. Tal cual, se está buscando esto y pues no se da en el caso de tu perfil, pero pues si hubiese otra vacante, podemos considerarlo, ¿no? Sí, o no, o incluso personas que ya están en el proceso y que han pasado pues el filtro del CV y de la primera entrevista con nosotras, dar respuesta, o sea, incluso decir que no, en lo que hemos podido tener como experiencia es que las personas agradecen que les digas que no, o sea, que les den la noticia, oye, mira, se decidió por un perfil diferente. Y nosotras estamos, ¿no? Te agradecemos tu tiempo, porque al final de cuentas sabemos que también sí están buscando trabajo, pero tienen otras opciones. Entonces, hasta el tú el dejarlos en pausa, si consideran que la tuya es la mejor opción, a lo mejor dicen que no, otro proceso, ¿no? Hay muchas cosas que no vemos, que nosotros como reclutamiento y como empresas de reclutamiento se pueden fijar más en qué pues el cliente necesita, pero igual la otra persona, ¿no? Entonces es el poder, una balanza entre sí, nuestro cliente es prioridad y también vamos a humanizar el proceso dando respuesta, ¿no? Perdón. Totalmente, no, totalmente, o sea, mi punto iba a eso. Yo me refería a que las personas te agradecen que les des respuesta, aunque no sea la respuesta que esperan. Obviamente, pues que te digan que no siempre es complicado, pero sí nos hemos topado con muy buena respuesta por parte de las personas que, bueno, para este proceso no se les termina eligiendo. Sí es como, bueno, gracias por notificarme, ¿no? O sea, la parte, humana, ahora sí que sabemos que tiene un sentido de urgencia, que tiene una necesidad, y nosotras responder y actuar coherentemente con esto. Sí, creo que en el proceso de reclutamiento también nosotras, una vez elegidos los candidatos, la selección ahora sí que la hace la empresa, dentro de nosotros la terna o vina que proporcionamos, y una vez elegida, nosotros damos seguimiento a los candidatos. Sí. Es decir, mantenemos una comunicación constante con el candidato que quedó seleccionado. En este caso, ya se les avisa a los candidatos que no quedaron seleccionados también. Y también con la empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un periodo de adaptación, ¿no? Sí. Cuando tú eres nuevo en una empresa, pues sí, estás en capacitación a lo mejor o en el proceso de ver qué tal me adapto al lugar de trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante el poder comunicarnos con ellos y conocer, pues, qué tal te sientes, se te cumplieron tus condiciones que nosotras en un momento, pues, nos dijeron que se iban a dar, y también informar toda esta percepción a la empresa, porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Nos conviene a todos que la persona entre y esté a gusto en el lugar de trabajo. Sí, o sea, es súper importante lo que dice Majo del seguimiento, porque una persona toma la decisión de quedarse o no en una empresa en sus primeros 30 días de trabajo. O sea, si tienes un buen proceso, pues tanto de selección como de ahora sí que de inducción a la persona a la empresa, la persona en sus primeros 30 días ya decidió si se va a quedar contigo o si va a empezar a explorar otras opciones. Entonces es crucial para nosotras monitorear todo esto tanto por parte de la empresa como por parte de la persona que ingresa, ¿no? Pues porque hay una retroalimentación entre ambas partes, y si una no se siente a gusto, va a repercutir en cómo vive la otra persona, pues ya su proceso de adaptación y de ingreso a la organización. Entonces, crucial, súper importante. Y creo que igual acá mencionas algo que me llama mucho la atención, que es el proceso de inducción, que muchas veces no se da. Nosotros esto lo conocemos como plan de acogida, y creo que el inicio que tú tengas en una organización, como mencionaba Olga, repercute en ahora sí que el resto del tiempo que tengas. Entonces sí, invitar también a crear planes de acogida viendo esta visión de capital humano y de las personas pues que al final de cuentas queremos que estén allá,
van a aportar, porque ellos van a decidir si aportan a nosotros como empresas pues sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia. Y de ser así, ¿qué tenemos que hacer? Darles una buena inducción y hacer que crezcan, que se desarrollen, y todo esto nosotros lo conocemos como el proceso de retención de personal, ¿no? Entonces creo que sí, es una cadenita. Y bueno, por ejemplo, hablando de pruebas psicométricas, que es otra de las funciones que nosotros llevamos a cabo, incluso de manera independiente, es decir, no solamente para un proceso entero de atracción, sino para ahora sí que la empresa obtenga información que le puede ser útil para tomar decisión. Incluso en el momento en que nosotros aplicamos pruebas psicométricas, se puede poner en práctica esta visión de humanización y de capital humano, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y, o sea, desde la forma en la que lo comunicas, o sea, pues porque pruebas psicométricas, al final de cuentas, te sientes evaluado. En una entrevista te sientes evaluado. Entonces, lo que comparte Majo es súper pertinente, porque sí, aunque sea un pedacito del proceso y que sea pues muy puntual, se puede hacer de manera humana. La forma en la que le dices a la persona, o incluso la forma en la que les das los resultados, que muchas veces se evalúa a la persona, entra a la organización súper bien, y tal vez nunca se le comparten los resultados. Y bueno, ¿de qué les sirve a la persona? Tal vez identificar fortalezas que no sabía que tenía, o corroborar que sí, efectivamente es una persona con mucho liderazgo o con mucha facilidad para enseñarle a los demás. Y pues también identificar áreas de oportunidad en las que puede trabajar y desarrollar su perfil profesional, hacer crecer a la empresa y sobre todo pues a sí mismo, ¿no? O sea que es importantísimo.